esta nueva lección de electromagnetismo. Nuestro principal interés aquí va a ser definir cuál es la forma diferencial de la ecuación, bueno, de la primera ecuación de Maxwell, que en efecto es la ley de Gauss. Ok, entonces vamos a ir con una serie de nuevos conceptos. También vamos a agarrar el concepto de potencial eléctrico y vamos a finalizar con la deducción de la ecuación de Poisson. Entonces, primero que nada, vamos a asegurar lo siguiente, que para una densidad de carga, entonces podemos tener una densidad de carga, ρ de R, podemos asegurar de la misma manera la ley de Gauss, ¿sale? Entonces, si se fijan, es completamente equivalente, pues lo que tenemos aquí, la diferencia, lo podemos escribir de esta manera, tenemos un elemento de, pues en este caso del volumen, ¿sale? Podemos escribir con algún otro parámetro, etcétera. Y pues el flujo es el que teníamos antes, ya lo habíamos definido. Entonces vamos a utilizar algo que se llama el teorema de divergencia para encontrar exactamente la igualdad, ¿no? Bajo las condiciones que teníamos antes, podemos anunciar, supongamos que tenemos una región, digamos omega, ya sea que puede estar en algún campo vectorial, RD o RN, da igual realmente, y pues tiene que formar también parte de esta intersección, ya sea de una clase 1 y 0, ¿sale? Entonces podemos enunciarlo de manera general, diciendo, bueno, pues sería la integral sobre sobre esta superficie. De la divergencia, nosotros habíamos repasado estos conceptos de esta función, pues, definiendo obviamente V como un campo vectorial, ¿sale? De X, pongamos. Y esto sería igual, lo voy a escribir en esta otra parte, esto sería exactamente igual a la integral sobre, voy a escribir acá, la integral sobre este plano que se obtiene a partir de esta notación de z, producto punto por estos vectores que les vamos a llamar nada más normales. Se supone que es una mu, pero que se da de esa manera. Y pues obviamente multiplicado por este elemento de volumen también. ¿Sale? Entonces, ese es el teorema de divergencia, ¿no? El teorema de divergencia me dice que puedo expresar exactamente lo que yo tenía antes. Esto, si lo quieren ver, es nada más es una forma de escribir lo que yo tenía en la ecuación de Gauss, ¿no? O sea, tengo una suma que va a partir de elementos, sí, que yo tengo un vector normal, supongamos, le llamo nada más el conjunto de vectores normales, y en el caso de Gauss, pues lo que teníamos era un campo eléctrico, ¿no? Aquí teníamos un pedazo de campo eléctrico. Entonces, lo que yo digo en el teorema de divergencia es que esto se puede escribir exactamente de esta manera. Entonces, que puedo tener esa integral como una divergencia. Entonces, lo que aseguro aquí es que por el teorema de divergencia tengo exactamente esa relación. Entonces, lo puedo escribir como una divergencia, y de esa manera lo que podemos obtener es exactamente lo que tengo aquí. Como se pueden dar cuenta, ya lo acabo de redefinir, ¿sale? Y a la igualdad, lo único que tendríamos es exactamente, bueno, si se fijan, esto es una consecuencia, como pueden darse cuenta. Y solo para finalizar, lo hacemos de manera, pues a manera digamos, de esta expresión que tenemos aquí. Como habíamos hablado, la divergencia habla esencialmente de una concentración de puntos, sobre todo del campo vectorial. Entonces, por ejemplo, en un campo eléctrico tenemos la posibilidad de representar, digamos, si tenemos un campo vectorial que tiene esa concentración de líneas, tenemos la posibilidad de llamarle divergencia, ¿no? Entonces, si tengo este campo vectorial, que si se fijan son una asignación, es una función vectorial, como lo habíamos visto, de una asignación de cada vector en cada punto, pues la divergencia va a ser esa exacta concentración, ¿sale? Entonces por eso lo podemos representar de la misma manera, y obviamente por el teorema de divergencia tenemos eso bastante claro, ¿no? Entonces,
vamos a avanzar con unas condiciones iniciales para definir lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Entonces, en el potencial eléctrico vemos que es esencialmente un campo irrotacional, ¿sale? Quiere decir que no existe la rotación, que la rotación es cero, ¿sale? Esa va a ser una condición bien importante para definir lo que es la ecuación de Poisson, ¿no? También vemos aquí el concepto de integral de camino que ya habíamos platicado. Entonces, definimos esta integral de camino que, si se fijan, va a ser un campo eléctrico sobre ya sean dos puntos. En este caso pues los definimos como A. Hablamos de un vector porque estamos hablando de una dirección, y B, ¿no? En este caso lo puse al revés de como yo quería. Como se pueden dar cuenta, cada pedacito va a ser de R, ¿sale? Entonces cada pedazo de esta línea de R, ¿ok? Y pues en este caso pues teniendo alguna perpendicularidad del campo eléctrico, ¿sale? Esa suma pues en efecto va a ser ese campo que recorre sexta parte, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Primero, el potencial electrostático es el potencial que yo requiero para atraer dos cargas en un punto, o en una distancia r, ¿sale? En este caso, pues estoy hablando de una línea. Pero lo que es el potencial eléctrico simplemente tiene unidades de joules por coulomb, ¿sale? Entonces estamos hablando nada más de, pues, el caso de una carga aislada. Y definimos de esta manera lo que es el potencial eléctrico, ¿sale? Entonces lo definimos, bueno, esencialmente es una diferencia, pero lo podemos definir de esta manera nada más como manera de función vectorial, ¿sale? Y esencialmente lo podemos escribir de una forma diferencial, obviamente con el gradiente y por los teoremas que vimos, tanto como de divergencia como la posibilidad de representar una concentración de esos vectores, ¿sale? De la función vectorial que ya hemos hablado, esa función vectorial es una función que asigna un vector a cada punto del espacio, ¿no? Entonces, eso es en esencia lo que es un, bueno, vamos a escribirle así, ¿no? Decimos que ese es alguna, no, función, no voy a escribir así, ¿no? Que va a Rn, ¿no? Sí, es una función vectorial y pues esta S nada más es una función que toma vectores, digamos, de pertenecientes a Rn también, ¿no? O sea, pueden ser simplemente vectores definidos de n dimensiones. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la ecuación de Poisson en este aspecto. Voy a escribirlo un poquito más para acá. Okay. Sale. Entonces, a partir de la definición que nosotros tenemos de esta proporción entre el campo eléctrico y lo que es el potencial eléctrico, a partir de esta definición, entonces tenemos exactamente el gradiente, ¿sale? Bueno, en este caso operando, ¿sale? Sobre esta función. Entonces podemos asegurar lo siguiente, que esta era una condición que teníamos al inicio, ¿verdad? Decimos que es irrotacional, ¿sale? Estas dos en esencia pues son lo mismo, ¿no? Bueno, son condición, ¿sale? Son sin duda una condición y a la hora de definir pues la ley de Maxwell, la primera, que sería la ley de Gauss, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que esto es igual a ρ, R, que es mi función bueno, de densidad, entre epsilon 0, ¿ok? Entonces aquí es donde vamos a tener exactamente esta equivalencia, ¿no? Estas dos son equivalentes precisamente porque una es una condición, ¿sale? Entonces podemos simplemente reescribir esta ecuación, que es la que nos va a importar, bueno, lo que nos va a importar es exactamente la ecuación de Maxwell, ¿no? La primera, o sea, la ecuación de Gauss, ¿no? Entonces podemos reescribir sin ningún problema lo siguiente, que esto va a ser exactamente equivalente a decir, bueno, tomo el gradiente igual de mi equivalencia en el potencial eléctrico, y esto tiene que ser igual a ρ,
de R. ¿Ok? Como nosotros sabemos, ya hemos definido que es exactamente el gradiente operando sobre un gradiente, ¿no? Entonces en habla, digamos, doble en habla, podemos verlo de esa manera. En este caso, pues es simplemente lo que le llamamos el operador de Laplace, ¿no? Entonces esto es exactamente lo mismo a decir eh, doble en habla, sí, porque estamos haciendo dobles derivadas parciales, ¿sale? Que sería igual a rho de R entre epsilon 0. Entonces, bueno, pues esto va a ser una de nuestras principales conclusiones, pero vamos a simplemente anotarlo de otra manera para que ya quede sentado que de esa manera lo vamos a anotar y ya no nos voy a hablar, esto va a ser la ecuación de Poisson, ¿sale? Entonces, pues ya nada más es como un arreglo, digamos, se puede escribir de esta manera, obviamente, de mi potencial eléctrico, que es lo que he venido definiendo hasta ahora. Entonces puedo hablar de la función de densidad dividida entre epsilon 0, ¿sale? Que es exactamente lo que tengo en la definición de la ecuación de Poisson, en este caso del potencial eléctrico. Y bueno, vamos a hablar detalladamente. Esta es una ecuación diferencial parcial. Evidentemente va a tener una solución en este aspecto. Vamos a tener que probar que es única. Pero esto es bastante importante porque ya hemos logrado definir de las dos maneras que son muy importantes, tanto como la manera integral y la manera diferencial al menos de la primera ecuación de Maxwell, que es la de Gauss. Y esta ecuación de Poisson va a ser sumamente importante. Entonces, en el próximo video lo que nos vamos a encargar es de resolverla y vamos a ver un resultado bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues entonces vamos a dejarla hasta aquí.